Pues bienvenido al taller de Game Boy Advance, GBA. La idea de este taller surgió un día que le conté a Víctor que había encontrado un tutorial interesante de cómo programar la GBA y que estaba probándolo, y ya pues me convenció para venir aquí y contároslo también a vosotros, y por eso estoy aquí. Bueno, lo primero de destacar de la GBA es que es la última consola de 2D de Nintendo. Entonces fue un poco, desde mi punto de vista, un poco como el homenaje a todas las anteriores. De hecho, la arquitectura que tiene es muy parecida a las anteriores. Es decir, si sabiendo programar cualquiera de estas, es muy fácil programar las demás. Por encuesta, ¿quién ha jugado alguna vez con alguna de estas? Todos, ¿no? Casi. Bueno, entonces son muy parecidas todas entre sí. Nosotros vamos a ver la Game Boy Advance porque es la que yo encontré el tutorial más completo, pero aprendiendo esta, la otra es son bastante parecidas. Bueno, un pequeño homenaje a la gente que la diseñó. Estos son los ingenieros de Nintendo que trabajaron en los 80 y 90. Y el primero, Yokoi, creó la primera Game Boy, la verde. Okada creó la Game Boy Advance, de la que vamos a hablar. Y por último, Uemura, que fue quien creó la NES. Y nada, simplemente por ponerles cara a la gente que hizo posible esto. Aparte de la empresa, pero siempre detrás de la empresa hay personas que lo hacen posible. Bueno, hay una parada que vamos a hacer en la forma de trabajar de Nintendo, que explica muchas cosas. La idea de Nintendo cuando empezó con el mundo de las consolas era coger componentes electrónicos que había en la industria para cosas genéricas, para sensores, para fotocopiadoras, para lo que sea, e intentar fabricar juguetes con esos componentes. Eso tiene una cosa muy buena, y es que puedes hacer productos electrónicos muy baratos, porque esos componentes se compran al por mayor y muy baratos, y puedes vender juguetes muy caros, habiéndolos comprado muy baratos, con lo cual pues tienes un margen de beneficio enorme. Tiene también la ventaja de que lo que construyas va a ser robusto, porque si son componentes que se usan en la industria van a estar probados y el producto que tú hagas va a ser robusto. Pero tiene una pequeña desventaja, que es lo que les pasó. Que claro, si tú usas lo que hay en el mercado muy estable y muy probado y muy a la mano, si la competencia quiere adelantarte un poco, pues basta con que se vaya a una cosa un poco más moderna que la que tú estás comprando, y eso fue lo que hizo Sega cuando sacó la Mega Drive. Pero luego puede venir incluso alguien más listo todavía, como hizo Sony, y decir, vale, yo no voy a poner tanto ganancia en las consolas, porque yo tengo la patente del CD, que lo fabrico como fotocopia y me cuesta nada fabricarlo, y lo que voy a hacer es que la consola, decían los rumores que hasta la vendían por debajo de coste, y ya en los CD es donde llevo toda la ganancia, porque los fabrico casi gratis y los vendo a 50 euros, el equivalente cuando teníamos pesetas. Vale, bueno. ¿Y qué gracia tiene aprender a programar ahora estas máquinas que llevan ya mucho tiempo sin vida? Ya ninguna se sigue fabricando, ninguna se puede comprar de primera mano, solo se pueden encontrar de segunda mano. Las compañías cuando estaban en funcionamiento y estaban en el mercado hacían lo posible para que no desarrollasen para ellas nada más que las empresas autorizadas. Y la ventaja de que ya estén abandonadas es que ya es más fácil trabajar y programarlas, porque ya a las empresas que las fabricaron les da un poco igual porque ya llevan mucho tiempo fuera del mercado. Y ha habido mucho tiempo para estudiarlas y ver cómo funcionaban y fabricar herramientas que nos permitan programarlas a nosotros. Entonces es una forma de darle una segunda vida a estas máquinas que muchos usamos de niños. Bueno, y si no tenemos ninguna de las que se fabricaron, ni queremos comprarlas de segunda mano, porque bueno, si llevan 20 años fabricadas, por muy robustas que sean, pues se podrán romper. Pues en el mercado hay clones y cosas que se apañan. Aparte de una Raspberry Pi. También está puesta ahí. Que la tenemos ahí puesta. Entonces, dos que yo tengo son estas dos. Esta es un Linux en realidad, la probáis, es un Linux.
Y esta que no sé cómo funciona, yo creo que una FPGA que solo emula GBA. Esta la tiene en Neutronic. Y luego están estas otras dos que son más caras. Esta de aquí es FPGA de Game Boy Advance solo y soporta el cable Link. Ninguna de esas dos lo soporta. Y la última que es una carcasa de una Raspberry Pi 4. Con batería, con pantalla. O sea, transformar una Raspberry Pi 4 en una Game Boy. ¿De la cero? No, esta no es de la 0, esta es de la 4. No, esta es de la 4. Ah, esa es de la 4, vale, Sí. vale. Es que existe una, que es la P-Case, que es para la Raspberry Pi 0, bueno, y ya han sacado el modelo para 0W2. Esta es otra versión superior, pero sí, es la misma idea, pero esta con más, para decir, bueno, pero queremos meter una 4, que quepa. ¿Y no se recalienta? Hay gente que le ha hecho un mod para ponerle un ventilador por detrás. Joder, porque si no... Con registro, bueno. Como no pongo ventilador, No, eso berrea. no, el ventilador lo venden como accesorio, o sea, lo puedes comprar con y sin ventilador ya, según lo que vayas a usar. Pero sí, lleva ventilador. Porque sí, la Raspberry Pi 4 se calienta. Bueno, la gracia también de estas consolas en 2 dimensiones es que como tenían poca potencia, no necesitaban refrigeración activa. O sea, era solo un disipador y sin problema. Bueno, y si tenemos alguna todavía por ahí funcionando, pues venden apaños para poder ejecutar juegos que hagamos nosotros. Esto lo he probado yo y funciona muy bien. Bueno, por si alguien no lo conoce, lo que programar a consolas que no están diseñadas para que los programe el usuario se llama Homebrew, las aplicaciones hechas aquí. O sea, lo que nosotros vamos a hacer va a ser Homebrew para GBA. Bueno, y empezamos ya a instalar lo que necesitamos. Vamos a usar la forma de trabajar el Homebrew de GBA es tener primero un compilador de C que compile para el micro que lleva la GBA, que eso lo haremos con el DevKit Pro. Luego una librería que englobe las peculiaridades de la Game Boy Advance, que en este caso es la librería TonC. Y por último, la guía donde están sacadas las transparencias y donde viene muy bien explicado es la que está ahí puesta. Entonces, si para instalarlo yo lo he probado en Linux se instala muy fácilmente, simplemente con esos comandos se instala. En Windows y en Mac se debería poder también hacer, pero yo no lo he probado. Pero bueno, ¿alguien tiene algo que no sea Linux? No, ¿verdad? Perfecto, pues dale caña. ¿Te funciona? Bien, guay. Pues ya tenemos todo el entorno montado. Bueno, pues entonces seguimos. A ver, una cosa importante cuando programamos este tipo de máquinas antiguas es que no tenemos sistema operativo. Eso quiere decir que, a diferencia de cuando programamos para Windows o para Linux un juego moderno, aquí lo que tenemos que hacer, no podemos hacer llamadas al sistema operativo, no podemos decirle al sistema operativo, carguen la tarjeta gráfica tal cosa, pues no podemos hacerlo. Entonces aquí la forma de trabajar es que escribimos valores en la posición de memoria correcta y es la forma que tenemos de interactuar con el sistema. ¿Qué es lo que hacen normalmente los drivers? Los drivers básicamente lo que hacen es eso, transformar, traducir las llamadas que hacemos nosotros al sistema en escribir en tal registro tal cosa o en tal posición de memoria tal cosa. Entonces aquí, como no tenemos sistema operativo, lo tenemos que hacer nosotros directamente. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta, porque esto explica por qué hacemos las cosas distintas programando aquí. Cuando salió la NES, y fue por lo que se tomaron muchas decisiones de diseño, lo que había de RAM eran 2K. Eso era lo que podías meter. Ahí no cabe ni una imagen. Entonces ahí estaba la gracia. A ver, ¿cómo hacemos una máquina que muestre imágenes en la tele si no tenemos memoria RAM suficiente ni siquiera para meter una imagen? Claro, ahora tenemos la Raspberry Pi, que es muy barata, tiene 2 GB de RAM, la
la más pequeña. Pero antes eran 2K. Y así, por comparar, un BMP cutre de 100% ya son 6K. Pues ya es el triple de lo que tenemos en total. Entonces, por eso aquí se hacen las cosas un poco distintas. Entonces, la diferencia es que si cuando programamos un videojuego con hardware moderno lo que tenemos es muchísima memoria RAM y las imágenes las vamos a cargar enteras en RAM y en 1024 y lo que queramos porque tenemos gigas dedicados a ello, aquí la forma de hacerlo es usando tiles y mapas de tiles. ¿Eso cómo funciona? Pues la idea es que definimos primero una paleta de colores en la cual los numeramos. La pizarra tendría que estar en otro sitio, pero bueno. La idea es que primero definimos una serie de colores y eso los numeramos. Luego, con esa serie de colores, definimos una loseta, un conjunto de 8 por 8 en el que referimos cada uno de los valores de la paleta anterior. Y luego, por último, hacemos un mapa, que es, ponemos la numeración de los tiles que hemos definido antes. Y con eso lo que se hace es que implícitamente se está comprimiendo la imagen, porque tú estás diciendo, esto sería, por ejemplo, empieza el mapa, la primera imagen, pues la loseta que te haya puesto con el número 1, pues te va a la loseta 1 y la buscas. Y la loseta 1 a su vez, pues el color 1, el color 3 y el color 5, y lo vas cogiendo. Entonces así la imagen ocupa muchísimo menos y también por eso los juegos de esta época eran los fondos tan repetitivos. Los Mario son muchos cuadrados iguales. Pues era por esto, porque cuanto menos variados sean la imagen, menos tiles necesita y menos RAM ocupa. Pues ahora vamos a hacerlo entero. Aparte, lo explicamos la semana pasada con los países y la forma de hacer los mapas. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Cuando Sega hizo la Mega Drive, la idea seguía siendo la misma. Quitar en medio esas cosas de mal. ¿Recordad las guerras? Bueno, y para programar la Game Boy tenemos que tener unas nociones básicas de cómo está montada la memoria, porque como vamos a tener que escribir cosas directamente en la memoria, pues hay que tener un poco de idea. La parte importante que vamos a usar es la entrada-salida, la sección de paletas y la sección de vídeo y la de metadata de los sprites. Esto en la librería está definido como constante, entonces no hay que aprenderse de memoria, pero sí saber que luego vamos a estar toqueteando por aquí. Bueno, la Game Boy Advance, a diferencia, esto sí es un poco distinto de las anteriores, porque esta era más moderna. Tiene 6 modos de funcionamiento distintos. El que nosotros vamos a usar es el 0, que es el estándar. Los 3 primeros son con tiles y los 3 últimos te permiten escribir directamente en pantalla los píxeles que tú quieras, pero con ciertas limitaciones. Nosotros vamos a usar el 0, que es el básico. Entonces, los que recordáis la GBA y que hayáis jugado con ella, habréis visto que había algunos juegos en 3D. Y en los últimos años había muchos juegos en 3D en la Game Boy. Pues esto lo que hacía era usar los 3 últimos modos, los que son de bit. Y se hacía en software. Todo este 3D se hace en software. Como la pantalla es pequeña y el procesador era del año 2000, que era rápido, sí que se podía hacer y quedaba razonablemente bien. Aún así se notaba, comparaba gráficos de un juego con su equivalente en ordenador, sobre todo Tony Hawk, se notaba mucha diferencia entre ordenador, Play y Game Boy. Los fondos se iban renderizando conforme iba avanzando y se veía un poco pixelado, pero funcionaba. Esto sí es mucho más complejo de hacerlo. Bueno, vamos a empezar ya a programarlo. La presentación está hecha de forma que del ejemplo los trocitos de código puestos en la presentación los podéis copiar, buscar el equivalente en el ejemplo y reemplazarlo. Entonces, el primer cambio que hay que hacer es configurar la pantalla. Y esto lo que hace es, decimos que queremos el modo 0 de la lista que hemos visto antes, porque hemos dicho que íbamos a usar el primer modo, y que queremos activar el fondo 0. O sea, porque en el modo 0 había varios fondos, y entonces tenemos que ir activando los que queremos que se use. El primero es para usar el modo 0 y la segunda opción es para decirle, y actívanos el fondo 0.
Entonces eso lo podéis ponerlo en el ejemplo. Sí, sí, ahí en el ejemplo que habéis descargado, en el que habéis compilado, buscáis esa misma función y que estará vacía y le metéis lo vuestro. Bueno, no, esta tiene, no está vacía, tiene el código para que salga el ejemplo. Quitáis lo que tiene dentro y le ponéis esto otro. Sí, para que hay un tochaco para que se mostrase el logo de la hackería. Todo esto son constantes definidas en la librería Tonc. Como está incluido arriba, por eso funciona. Todavía no, hay que hacer otra cosa más antes de volver a hacerlo. Hay que hacer también. Vale, ahora vamos a preparar un fondo para que se muestre. Entonces, la imagen de bueno, no, ahora mismo no, hay una imagen vacía puesta con el nombre background GFX PNG. Abrirla con GIMP o con cualquier otro editor y creáis una imagen para usarla de fondo. Efectivamente, estoy viendo que tiene que ser de 16 colores, 8x8, o sea, tiene la misma configuración que tiene la Mega Drive. Sí, sí, exactamente. Podéis buscar en Google una imagen así que esté guay y la copiáis y la pegáis en el PNG. Que tenéis ya, de luego ya están imágenes preparadas. Entonces, los ejemplos de la Mega Drive. También podéis usarlo. Lo digo porque es que ya están indexados. Pero el tamaño, si usáis ese, comprobad que ponerlo en el tamaño de la imagen esta, la que yo he preparado, la background GFX PNG. En píxeles, que sea el mismo tamaño. Esa es 320 por 240 por 160. Pues eso, sí, lo que tenga esa imagen. Sí, sí, sí. También podéis abrir la otra, copiarla y pegarla encima de esa. Y si hacéis lo de copiar y pegar, tenéis que ponerlo en modo RGB de la imagen, pegarla y después de pegarla volver a ponerla en modo indexado, porque si no, no van a coincidir los colores de la paleta y se va a pegar que no se va a ver nada. O una que busquéis por internet, cualquiera que buscáis. Yo busqué una en 5 minutos para montarlo. En este ejemplo, como es pequeño, da igual, pero en un juego más grande, cuanto más repetidos sean los tiles, pues mejor, menos ocupa el juego. Esa es la idea, ese es el espíritu. Ese es el espíritu. ¿Sabes por qué? Porque no tenía tampoco GIMP ni nada. Y ya ese espíritu ya lo tenía instalado. Vale. Vale, guay, guárdalo. Sí, no, ya está. ¿Le has puesto, puesto el modo 16 colores? ¿Completo 16 colores? Index, vale, sí. 5 colores nada más, pero bueno, me vale. Vale, sí. Vale. Cuando tengáis el fondo hecho, lo que hay que hacer ahora es cargarlo, que eso lo vamos a hacer en la función loadBackground. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto sí tiene un poco de gracia. A ver, esto lo que hace es, lo primero, cargamos la paleta. Cuando compilamos, a partir del PNG se genera un punto H y un punto H con los mismos datos, pero en el formato de memoria que usa la GBA. Entonces, lo primero que hacemos es copiar en memoria, cargar en la sección de memoria de la paleta la paleta que se ha generado a partir del PNG. Luego cargamos la definición de los tiles, de las losetas, y por último cargamos el mapa con el índice de dónde va cada loseta. Y las posiciones de memoria, ahora en la siguiente diapositiva os la explico, que eso sí tiene un poco más de miga. Luego hay que decirle a la Game Boy que active el fondo cero usando la configuración que hemos usado para cargar las paletas. Ponemos el scroll 00 porque no queremos la posición 00. Para que el fondo se vaya moviendo hay que ir cambiando los valores esos del scroll horizontal o del vertical según queramos. No es la velocidad, es la posición. O sea, si está en 0, pues va a estar en 0. Si está en 1, pues lo pone en la posición 1 y se queda fijo en la posición 1. Y ahora sí, si compiláis y ejecutáis, tenéis que ver el fondo que habéis hecho. Es el tamaño de la pantalla de la Game Boy que hemos puesto. Sí.
Pero en las dos o tres diapositivas más adelante vienen, vienen los tamaños que permite la Game Boy. Son tamaños fijos, hay unos cuantos tamaños que se pueden usar y te tienes que limitar a eso. Ahí ya sí, eso se complica mucho. Aquí es más sencillo porque el tamaño es fijo. Vale, ahora la explicación de lo que hemos hecho, cómo funciona. A ver, ahora esto sí es difícil de entender un poco. Esto me costó a mí leer un montón de foros y pelearme un montón de veces para entender cómo funcionaba. A ver, definiciones primeras. CBB es definición de tiles, es decir, la lista de tiles. El cuadradito de la interrogación, el cuadradito de hierba, las losetas en sí. Luego, SBB son los mapas, es decir, el listado de tiles. Pues aquí va un cielo, aquí otro cielo, aquí otro cielo, aquí una piedra, lo que sea. Entonces, aquí la dificultad está en que tanto los CBBs como los SBBs están en el mismo espacio de memoria. O sea, que se solapan. Entonces, tienes que tener claro, cuando cargas la imagen, cuánto estás usando con los CBBs para que cuando metas el SBB no machaques los tiles que has definido en los CBBs. Entonces, esto hay que verlo con un dibujo. Cuatro CBBs para fondo, esto es CBB. B0. B1. Tenemos 4 CBBs para los fondos y los CBBs son estos grandes. Luego, cada CBB se divide en 8 SBB, que son estos. Cada CBB se divide En 8 SBB. 8 SBB. Sí. Esto de aquí. Cada uno de estos. Son los tiles y mapas que los tengo definidos. Vale. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido cargar en el CBB0 la lista de tiles. En cada cuadrado grande, o sea, en cada CBB nos caben 512 tiles. O sea, cuando generen la imagen hay que fijarse cuántas tiles hemos necesitado para la imagen. Yo en el ejemplo lo he puesto de forma que, aunque fuesen todas las tiles distintas, funcionase el ejemplo. Entonces, si usa un fondo más variado que necesita más tiles, pues usan más de estos. Si es menos variado, usan menos de estos. Y tiene que empezar, los tiles tienen que empezar en el SBB. O sea, no pueden empezar por aquí en medio, tienes que empezar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Luego, los mapas. Los mapas van en los SBB, o sea, en los pequeñitos. Que sí pueden empezar en cualquier posición porque como son los pequeñitos, pues van separados. Entonces, y en cada SBB cabe un mapa del tamaño del fondo pequeño, que es el de la pantalla. No sé si lo he puesto por ahí. No sé si está puesto. Bueno, en cada uno de estos cabe el mapa equivalente al tamaño mínimo del fondo de GBA. Y luego la sprites funciona igual, pero hay dos. Tienes 2 CBB y también tienes dentro los 8 SBB, cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, saber cuántos de estos has ocupado para saber luego en qué posición puedes empezar a escribir el mapa. Entonces, si volvemos al ejemplo de antes, lo que estamos haciendo es cargamos en el 00, o sea, al principio del todo empezamos con la definición de los tiles. Y luego el mapa, que el 16 ese raro de ahí, lo que está diciendo es, vale. Y luego el mapa lo va a cargar en el 16, o sea, 0, 1, 2, 3, 8, 16. O sea, que lo va a empezar a cargar aquí. El mapa del ejemplo está cargado aquí. Y aquí hay espacio suficiente para que aunque sean todos los tiles distintos, pues quepan todos, que es el cálculo. O sea, si el vuestro es muy repetitivo y cabe en un CBB solo, pues en vez de 16 podéis poner 8 y que empiece aquí a cargar el mapa. Y os caen mapas más distintos. Los Mario, por ejemplo, lo habitual era que tenían muy pocos tiles distintos, a lo mejor ocupaban uno solo de estos, y muchos mapas distintos o a la vez, o mapas más grandes. Entonces,
pues ocupas más de estos con mapas y de tiles solo usa el primer hueco, el primer CBD. Esto es lo que hay que tener claro para que no se te solapen, porque si te solapan pues ya no te funciona. Porque si aquí tenías los tiles y tú escribes el mapa encima, pues ya lo has liado. Eso es lo más complicado. Entendiendo esto, programar la GBA es muy fácil. ¿Seguimos? En la Mega Drive realmente creas también esos índices para no sobrecargar, pero siempre va todo en la memoria del vídeo. Aquí digamos que tiene... Exactamente, la Mega Drive va más junto, puedes hacerlo donde te dé la gana. Aquí no, aquí tienes... La Mega Drive, no sé si... ¿Esto me ha dicho que es la memoria de vídeo? Sí, esta es la memoria de vídeo, esto es No la es memoria la de vídeo. memoria de la Game Boy. La Mega Dentro... Drive tiene memoria de RAM y de vídeo. Lo que hay pintado es el vídeo, esto, los 96K estos de... lo que hay pintado en la pizarra es este hueco, el hueco del vídeo, este hueco. Sí, 96K. Estos 96K son eso. Vale, vale. Vale, y los sprites funcionan igual, los sprites. Con otro fichero, otro PNG para los sprites y... Y en la GBA los tamaños no es como en la Mega Drive, que los tamaños son fijos. En la GBA sí que soporta distintos tamaños de sprite. Pero bueno, en este ejemplo vamos a hacerlos de 4x4. Entonces, abrí el fichero de sprite. Esto sí que pones la cuadrícula para saber lo que estás pintando. Y... Sí. ¿Cómo abro aquí un navegador? Vale, estupendo. Entonces, si nos vamos al ejemplo, para que veáis los sprites de ejemplo. Bueno, pero podemos buscar aquí taller de GBA. Pon Emilio barra tal. El este está en inglés, cuidado. Ahí está. Esto hay que poner el punto .it. No, no es necesario. Vale, y la rama. Tiene el... Para novena. Animation, terminado, fondo. No, porque no se verá. Hay que... Sí, hay que poner la cuadrícula de 8x8 porque cada cuadrícula es una loseta. Aquí, esta rama es la que buscaba. Vale, vamos a buscar aquí sprite. Vale, entonces esto hay que ponerle la cuadrícula, view grid, show grid, y de 8x8. La cuadrícula tiene que ser de 8x8. Sí, no, es para ver que está correctamente el de esta configuración. Esto es 10x10. Para quilla. Sí, mirando a ver si está puesta. Bueno, No estaba aquí lo de... Lo tiene. lo tiene 8x8. Espacio. Vale. Ahí, está 10x10. Abajo, configura y... Ah, aquí, esto, sí, aquí era. Vale. Vale, ahora sí. Entonces tenéis que tener
Cuidado que se alinee correctamente, así 1, 2, 3, 4 por 4 losetas. Pues aquí incluirá, pues. Vale, entonces más o menos, o sea, todos los sprites tienen que ser de 32 por 32 los No, admite varios tamaños. Vale, En este vale, ejemplo vale. está puesto así, pero admite varios tamaños. Luego, en la siguiente diapositiva aparecen los tamaños que se soportan. Y aquí tengo yo un resumen de lo que se soporta. Pueden ser. La pasada de sprite y la pasada de añadido. Arriba está lo de AT117 8x16, 8x32, ¿no? Pueden ser de 1 por 1 hasta 8 por 8 tiles. En cualquier combinación de eso, de 1 por 1 a 8 por 8. Eso se puede ser por 8 píxeles y 128 por 128 o 116. Y puede ser rectangulares también, no tiene que ser. Sí, pueden ser. Para el ejemplo está puesto para que lo hagáis igual, pero sí, pueden ser de cualquier forma. Aquí. Esto no es técnico también. Esto no es técnico también. La imagen terminada está en GitHub en la rama terminado, si lo queréis usar de ahí. Y si no, pues hacéis la vuestra. Pero eso, por ejemplo, tiene que ser 4 por 4 losetas, que es lo más sencillo. En este caso, las animaciones. Hay que hacerla a mano. En este caso, las animaciones se hacen a mano. Ah, vale. No está tan bonito. No, pero hacerla a mano es con un truco usando las matemáticas casi igual de automático. Aquí, a diferencia de la Mega Drive, no hay un color de la paleta reservado para el transparente. Pero aquí sí tenía ya para transparente. Aquí sí hay para transparente. Negro, pero con ácido. Porque una base que tiene más colores ácidos, o sea, no. Pero bueno, Esta imagen dónde estaba. Esta la he buscado en internet del juego. Había un juego de correcaminos de ¿cómo se llama? De arcade. Poniendo en Google correcaminos arcade sale la hoja de estilo también. Lo único que tuve que recortar tuve que reestructurar un poco porque no estaba bien alineada la que encontré por ahí. Algún día la próxima. Suponiendo Sprite Sheet y algún juego, pues es fácil encontrar de muchas cosas. Ahora puedo usar de la Mega Drive. También. Porque justo el que usamos también es de 32 por 32. Pues también vale el mismo, sí. Sí, Copia y pegar. de la Inecha era 32 por 32. Una cosa, ¿acepta BMP? Grid lo acepta, sí, pero PNG, formato más bonito para estas No, cosas. ya, Sí, pero lo no acepta. ejemplo de un BMP. Creo que sí que lo acepta, sí. Que tengo ejemplos que son BMP, PNG, pero era para que vieras que estaba. Bueno, que lo copias y lo pegas y lo guardas como PNG. Sí. Yo creo que sí, la herramienta que hace la conversión para GBA de PNG al formato binario se llama Grid. Y yo creo que sí que soporta BMP también. La ha hecho el mismo que ha hecho la guía de Tonce y la librería. Tiene también una interfaz gráfica, pero en el ejemplo este estaba hecha con Make, invocándola por comando. Para los fondos sí que se puede usar 256 colores. Es decir, hay dos paletas, una para los fondos y otra para los sprites. La de los fondos tiene dos modos de funcionar, o como sus paletas de 16 colores, o como una sola de 256. La de 256, pues lo habitual es usarla
en la intro. Como no tienes nada más que mostrar que solo la intro, pues ahí sí es buen sitio para usarla. Vale, y cuando tengáis los... ¿qué pasa? Cuando tengáis los sprays hechos hay que decir, en el init display hay que añadir que también active los sprays, que eso se hace con estos dos comandos. Este dice que active la memoria de objetos y este lo que está diciendo es que van a ser en... Esto es el formato en el que alinea las losetas la herramienta con la que los generamos. O sea, un D quiere decir que si cambiamos esto, el orden en el que va a estar en memoria las losetas va a ser primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta. Bueno, lo he dicho mal porque son todas estas. O sea, sería esta, 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 y luego pasa a esta, 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 esta. Entonces eso lo importante es que coincida el modo que está puesto en el makefile con el que está puesto aquí. Y lo habitual es usar un D. Esto estaba ya hecho, lo único que hay que añadir es lo de negrita. Lo otro estaba ya. O sea, queremos que active, que sea en modo cero, el fondo cero activo, los objetos activos y en formato 1D. Y luego para mostrar ya los sprites en sí, pues es muy parecido a cómo se muestran los fondos. Es primero cargar los sprites, luego cargar el mapa y bueno, paleta, los sprites, los tiles y el mapa de tiles. Y aquí, igual que antes, ahora estamos escribiendo en estos dos huecos. Igual que antes, que tener cuidado de no machacarlo. Y lo que tiene aquí un poco distinto es, para cargar el mapa tenemos, por un lado, esta variable offBuffer, que lo trae, que es la forma de trabajar con la librería Tonc, y es que aquí vamos a guardar la configuración de los objetos, de los sprites, y luego con otra línea de código después vamos a volcar esta memoria que está en la parte de variables, la vamos a volcar a la memoria de vídeo. O sea, esto está en la memoria RAM normal, donde están todas las variables, y luego en el refresco es cuando lo volcamos a la memoria de vídeo. Tenemos que ir llevando la cuenta de lo que vamos usando de este array, para eso el ir incrementando. Y aquí esta es la forma y esto es el tamaño de los sprites. Controlando estas dos variables ponemos el tamaño que queramos. O sea, si el mapa es distinto con otras formas y con otros tamaños, pues estas variables tienen que ser acorde a lo que hayamos puesto en el PNG. Luego le decimos que use la paleta 0 y la prioridad, que es el orden en el que se muestra. Número pequeño quiere decir que se pinta antes y quiere decir que se queda detrás. Y después de esto... A ver si cuando tengáis esto, avisáis. Bueno, tenemos que hacer ya una estructura para guardar la posición del jugador para poder posicionar luego el sprite. Entonces, tenemos que definirnos. Importante, la variable esta, que es el buffer que va a mantener los datos de los objetos y que luego vamos a sincronizar con la memoria de vídeo. Esto siempre hay que ponerlo. Aquí vamos a ir llevando la cuenta de lo que vamos ocupando de esto. Y esto, que es una variable que nos puede ser útil, que es un contador de frames. Esto nos va a servir para hacer la animación. Y luego ya, de variables que vamos a necesitar del juego, pues nos guardamos una X y una Y para ir manteniendo la posición del sprite del jugador.
Vale, pues bueno, también tenemos que, bueno, como esto es C, pues hay que inicializar todos los datos y eso lo vamos a hacer en una función aparte, initGame. Y entonces aquí lo que tenemos que llamar obligatoriamente es el OAM-init, que este lo que hace es limpiar la sección de memoria donde se guardan los atributos de los sprites en la Game Boy Advance, pues inicializarlo, ponerlo todo a cero para que no se muestre basura. Se le pasa, este 128 es el número máximo de sprites que tiene la Game Boy Advance, o sea, lo que hace es borrar todo. Y luego inicializamos las variables que no hemos definido, le ponemos una posición fija inicial al jugador y con eso tenemos todo inicializado. Este método lo vamos a usar para sincronizar las posiciones de los sprites que tenemos en el buffer que hemos declarado antes para copiarlo a la memoria de vídeo, a la de verdad. Entonces este método lo vamos a llamar en cada... No, en el main se llama este método en cada frame. Bueno, y también lo que hacemos es poner la posición, meter en el buffer la posición que tenemos en la variable POSX que hemos definido antes. Y el onCopy, este es el que lo manda ya de verdad a la memoria de vídeo. Vale, puede ser, sí. Y esto ya sí, podéis volver a compilarlo y ya se debe demostrar el sprite. Ese sí que he usado el ID4 comando. Vale, aquí viene lo que echabas de menos. Ahora, para que se actualice, para que responda a las teclas, pues eso está en el método UpdateGame. Y lo que hacemos básicamente es... la librería esta trae un keytree horizontal y un keytree vertical. Esto lo que te devuelve es +1 o -1, según esté por un... O sea, 0, -1 o +1, según esté por un lado o por otro la cruceta. Entonces, la forma de mover usando estas funciones es pues simplemente multiplicarlo por un factor para controlar la velocidad y a la posición del eje correspondiente pues le sumamos lo que dé esta cuenta y con eso lo movemos fácilmente. Y luego para que el ejemplo tenga alguna cosilla más, pues si pulsamos la A y la B pues se mueve más rápido, se mueve más de golpe. Pues, al pulsar la A se mueve a la izquierda, al pulsar la B pues a la derecha. Aquí las coordenadas son también como la Mega Drive, se empieza en la esquina superior izquierda y van hacia la derecha y hacia abajo creciendo. Estos son píxeles. ¿Hacemos el flow también? También. Claro. Todas estas máquinas funcionaban igual. Era muy Una pregunta, parecido. Los enteros, por cierto, ¿qué tamaño tienen? 16 bits. Ah, 16, ¿no son de 32? No, espérate. Creo que... La REMI que tenéis ahí era de 32. A medias, sí, es de 32, pero creo que tienes que... Los de 32 son los long y los de por defecto son de 16, creo que era así. Pero no estoy seguro, eso habría que mirarlo. Vale, y las animaciones. Vamos a poner la animación. Vamos a añadir una variable en el struct para controlar la velocidad. En vez de hacerlo directamente sobre la posición, vamos a añadir una variable velocidad y lo que hacemos es que actualizamos la velocidad en función de la cruceta y luego actualizamos la posición en función de la velocidad. Porque así controlamos si usamos el frame de movimiento o el frame de parado. Ahora simplemente añadir la VX. Y también podéis añadir otra VI. Yo lo he hecho solo con una VX. Vale, y ahora en el actualizar
actualizar, pues lo hacemos, vale, tenemos que actualizar también el VX a 0, para que no tenga valor. Sí, en el init game ponemos el gain VX a 0. Entonces me falta ponerlo en negrito. Claro, y ahora en el Udate Game lo que hacemos es que la VX la guardamos el valor del eje horizontal multiplicado por 2 porque si no va muy despacio y luego lo que hacemos es a la posición sumarle la velocidad. Borramos todo el código anterior, ¿no? De Udate Game. Sí, sí. Y básicamente es lo mismo, pero haciendo los dos pasos. Por un lado guardamos el valor de la cruceta multiplicado por 2 y luego pues actualizamos la posición en función de lo que no hemos guardado antes. Y ahora, la gracia para hacer la animación es... Aquí ya sí hay un poco de lío para hacerlo. Bueno. Aquí. A ver, primero, si la velocidad es 0, pues hacemos lo mismo de antes. Pero hecho de otra forma. La función esta, que incluye la librería, sirve para cambiar los atributos del sprite. Entonces se le pasa. ¿Qué frame quieras mostrar? Y eso se le dice a partir de qué tile de inicio. Esto es el número de tile. O sea, como eran... Tenemos aquí. O sea, si le pasamos el 0, pues es la primera imagen. Si queremos que salga la segunda imagen, pues tiene que ser, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, pues la 16. O sea, es tile, pero contando esto, si ponemos la 1 sale esto, empieza a partir de aquí a pintarlo. Entonces, en el caso de que esté parado, queremos que se muestre la primera imagen, pues ponemos 0, 0, 0. Y luego, para hacer la animación, cuando no sea 0 la velocidad, el truco básicamente es esto. La diferencia entre que la animación te la haga el framework o la consola o la hagas tú a mano es básicamente esto. Pues, como tenemos el frame guardado y tenemos 5 distintos, pues hacemos la operación módulo y con esto nos va cambiando de 0 a 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Y luego, como cada uno tiene 16, pues lo multiplicamos por 16 y con este truco ya vamos cambiando entre 0, 16, 32. ¿Entendéis el truco? La forma de hacerlo. Una pregunta, ¿esto se ejecuta cada frame? Sí, esto está en el main que viene ya hecho, se ejecuta cada frame. Vale, ¿y cómo puedes calcular la velocidad de cambio de frame? Es fija. La velocidad de cambio de frame en la Game Boy Advance es fija. Ah, no puedes decir que esto vaya más rápido o No, más es lento. fija, es fija. Claro, puede haber personajes que vayan más rápido, más lento. Lo que puedes controlar es... o sea, si quieres que la animación vaya más despacio, pues lo divide entre algo. Sí, no. Claro, lo que puede hacer es que tu animación pues duplica frame. No, lo divide esto entre dos ya va el doble de espacio, o sea, va la mitad de espacio. Sí. Lo ponéis 1/2. No hace falta que toques los sprites. Pero con la velocidad que tiene de refresco, así va bien. Sí, es que muchas veces, te digo, el tema de jugar también con la velocidad de animaciones puede hacer que el personaje pues como que de pronto va más lento, más rápido, o... O lo tienes que hacer esto a mano. Sí, pero lo tienes que hacer con eso. Pero ya he visto el este del Step. Claro, imagino. Eso yo creo que que la Mega Drive no va en hardware, va en la librería, ¿verdad? Pues la idea. De hecho, el tema de este cambio de sprite, el motor ese, lo hizo su. O sea, será algo parecido, o sea, la misma idea, pero hecha en la librería. Aquí no lo tienes que hacerlo tú. Una diferencia así grande entre la librería
que se usa con la Mega Drive y la que se usa con esto, es que esta es muy a bajo nivel. Tienes que entender muy bien cómo funciona para que funcione. La de Mega Drive está como un paso por encima, más abstracto, tiene un paso más de abstracción. Y si os leéis la guía de Tonce, está muy bien la guía, te explica muy al detalle cómo funciona todo. La única pega para el... que está en inglés, los que no sepan inglés, pues pega. Bueno, menos mal de que no sepa inglés, un poquito... No lo digas muy fuerte que más de uno lo haga. Una pregunta, ¿el Game Frame dónde se actualiza? El Game Frame se actualiza en el main, que el main viene ya hecho. Si te vas al final del todo, creo que estaba. En el main está la actualización. ¿Cómo se podría hacer? Vale, y otra cosa que se puede hacer fácilmente con la Game Boy Advance. Transformaciones. Vamos a hacer solo una sencilla, que es, queremos que cuando camine en un sentido mire para un lado y cuando camine en otro sentido mire para otro lado. Entonces, eso se puede controlar con esto, Attribute Flip. Esto lo que hace es que en hardware pinta el sprite en espejo. Sí, porque esto es una operación binaria. ¿Sabes? El atributo 1 creo que era un entero y tú quieres tocar solo uno de los bits del entero. Entonces la forma de ponerlo a 1 es hacer el OR igual y la forma de ponerlo a 0 solo ese bit y dejar los demás como están es un ampersand igual y negarlo. O sea, lo niega y ampersand igual. Sí, es el negar de C. Es para, o sea, esa es la forma de tocar solo el... Sí, a nivel de bit. ¿Falta algo más o ya? Nada más. Nada más, bueno, pues nada chicos, entonces lo dejamos por esta semana, la semana que viene miércoles, de nuevo, ¿qué nos quedaría? Música y todas esas cositas. Música tendría que prepararlo, esto eran 2 días que no nos hemos comido en uno. Por eso me da cuenta. Por eso te lo pregunto. Podemos tener, pues si tenéis una idea de juego, hacerlo, ya es cada uno trabajar en lo suyo y yo os echo una mano. Podéis preparar alguna cosita. Pensar algún juego sencillo, tipo algo que caiga del cielo y que lo tienes que atrapar y esquivar. O el tío la vara. Un sudoku. Tío, lo vale. Ese es bueno, eso es Cuando he dicho juego educativo, yo pensando, como pegarle a alguien con un... Convertirlo en señales de pueblo. Es una muy buena forma de educar a la gente, a barazo. La barazo. Vale, pues continuamos con lo que faltaba de la parte teórica del taller de Game Boy Advance, que queda por mirar dos cosas. El main, que es muy sencillo y posiblemente lo hayáis visto ya, y el Makefield. Entonces vamos a abrirlo y lo comentamos. Vale, pues empezamos a echarle un vistazo al main. Vale, el main en realidad es bastante sencillo. Vale. Una de las cosas que tiene esta consola y las de la época es que la actualización de los datos que hay en pantalla se tienen que hacer entre frame y frame, lo que es el VBlank. Porque si lo hace a mitad, pues como va pintando línea por línea, pues te saldrá la mitad de la pantalla con lo viejo y la otra mitad con lo nuevo. Entonces hay que hacerlo siempre entre pantalla y pantalla. En la GBA esto se hace con interrupciones. Entonces lo primero que hacemos es inicializar el sistema de interrupciones. Es decir, decirle a la GBA que vamos a usar interrupciones que la habilite. Y después de activar el motor de interrupciones, decirle que la interrupción que queremos que se active es la del VBlank. Vale, y ahora tenemos las llamadas a los métodos que hemos ido rellenando antes, los que hemos ido usando en el tutorial, el iniciar el juego para inicializar todas las variables, la carga de los recursos gráficos, el inicio del vídeo en el modo que queríamos, que en este caso era el 0, y luego tenemos ya el bucle del juego en sí. El bucle es un bucle infinito porque como no tenemos sistema operativo, pues es que no hay ni... Si se acaba el juego, ¿qué? Pues no se puede acabar, porque no hay a dónde volver. En este bucle tenemos que esperar a que llegue el VBlank, que eso se hace, esta función que la trae la librería, hace la espera utilizando la interrupción que hemos declarado antes. Este contador de frame que lo hemos usado antes
nos viene bien para hacer las animaciones y lo único que hacemos es pues, incrementarlo para ir llevando la cuenta de los frames. Hacemos la lectura de botones, que esta función también es la que hicimos antes. Hacemos la actualización del juego, es decir, los datos del juego, actualizarlo en función de lo que hayamos pulsado. Y por último, refrescar la pantalla. Y el keypool, que no estoy seguro si es tal cual o hace alguna cosa más. El keypool lo trae definido la librería, la función de keypool. Y ya está. Bueno, hay que ponerle el return 0, aunque no se llegue aquí nunca, porque si no el compilador de C dice que no puedes tener una función main sin el return. Vale, y el Makefile que sí que tiene algún poco más de cosa interesante. Primero, los gráficos. Para generar los .h y los .c, que son los que luego usamos en el código, se usa Grid. Grid es un programa desarrollado por la misma persona que hizo la librería de Tonc, que lo que te hace es que te lee un PNG o un BMP y te lo transforma a RAID de byte. Estas opciones, pues la importante son estas dos, que viene a decir el tamaño de cuántos colores vamos a usar en la paleta. Bueno, y el ponerle el .gfx.h es para luego en el gitignore, que sea sencillo decir, pues mira, todo lo que sea .gfx.h no lo subas. Bueno, y esto básicamente es compilarlo. Cogemos el .c con el .c y el .h, el .c y el .h lo generamos a partir del PNG y la forma de generarlo es invocando a grid, pasándole el PNG y las opciones que queramos. Y con eso genera los dos ficheros. Luego, para compilar el .c a un binario, pues ya con el compilador. Este es el compilador que usamos para compilar para la arquitectura de GBA, que viene con el kit de desarrollo que instalamos la semana pasada. Opciones genéricas de los includes, que es pues, pasarle el path de la librería Tonc. Y bueno, las opciones del GCC habituales, con alguna cosa más que usamos siempre las mismas. El fichero fuente y el fichero destino. Para los sprites exactamente igual, pues el .c y el .h se generan a partir de un .png, se generan con grid y se le indica pues, el tamaño. Si queremos usar sprites de distintos tamaños, tenemos que crearnos un PNG por cada tamaño. Si queremos sprites de 2x2, pues todos los de 2x2 los ponemos en una hoja de sprite. Los de 4x4 en otra, los de 2x3 en otra. Lo compilamos igual con el GCC de ARM de la GBA. El main, que funciona exactamente igual, pero ya no, este lo escribimos nosotros, este no se genera a partir de nada. Se compila igual. Después de compilar tenemos que ensamblar todos los binarios. Esto se hace también con el ARM GCC, pasándole todos los binarios que hemos generado antes. Y esto nos genera un fichero .elf, que es casi la ROM que tenemos que usar. Para añadirle las cabeceras y el resto de bits adicionales que necesita el formato de ROM, se usan estos dos comandos, que básicamente transforma un binario en formato ELF a ya una ROM de GBA. Y el clean, que es eliminar todos los ficheros generados. Y con esto queda toda la explicación de cómo hacer un juego para GBA sencillo. Esto sería para C, pero existe también la versión en ruso. Tengo yo por ahí el artículo. Esa te va a tocar a ti contarla. Eso la explicaré yo, si queréis. Sí. Pongo la página, la explico. Sí, esto usando C, usando otros lenguajes, Víctor lo hará el siguiente taller, usando otro lenguaje.
Y el objetivo ya del taller de hoy es que cada uno haga su juego y pregunte las dudas que tenga. Ya, chicos, cada uno puede trabajar en su juego, pero a mí me gustaría que Carlos viniera aquí a explicar un poco el código porque me ha parecido una maravilla lo que has llegado a hacer con solo una sesión de Game Boy Advance. Ahora pásale, aunque sea, te paso. pone así el Eso es micro. la vejez, eso es la vejez. Eso a mí me ha parecido una maravilla. Vale, a ver por aquí. Con que tengas en la mano. Ya. Sí, ya está. Bueno, creo, no sé si se me escuchará bien, pues... Espera un momento. Bueno, a ver, pongo sí, tu vamos a código ver aquí en cómo... pantalla. Ahí está, efectivamente. Que, bueno, nos faltan los puntaches, pero bueno. Sí, sí, no pasa nada, no tiene, eso es básicamente estándar. Bueno, pues simplemente pues comentar que este archivo main se basa bastante en el que venía en el tutorial, o sea que realmente lo que he añadido pues es prácticamente mínimo. De cómo includes, pues el único destacable es el stdlib.h, que es una biblioteca estándar de C, por tanto no tiene mayor complicación. Y únicamente se usa para generar los números aleatorios, que es lo que determina el movimiento de los fantasmas. Evidentemente, este juego es ni más ni menos que el clásico Pac-Man, o por lo menos una prueba de concepto, es muy sencillo, no implementa gran cosa, pero por lo menos aparece el Comecocos en el laberinto y un par de fantasmas, pues para que básicamente lo persiguen, ¿no? Ya el único objetivo del juego es darle esquinazo a los fantasmas. Entonces, bueno, pues por buenas prácticas pues he intentado evitar el uso de constantes numéricas en el código, así que defino una serie de constantes, ¿no? Con los valores pues deseados, pues, pensando que en cualquier caso se pueda adaptar el código fácilmente. En particular destaca la variable fans, o variable, mejor dicho, la constante fans, que determina el número de fantasmas que queremos en un momento dado. Inicialmente yo quería hacer este juego para dos fantasmas, pero puedo ponerle cualquier número, básicamente. Ahora le he puesto 6, ¿no? Que lo hace un poquito más complicado, pero realmente es cuestión de cambiarle el número por el valor que yo desee, recompilar y andando. Destacamos que, como ya dije, inicialmente esto estaba diseñado para que fuese únicamente dos fantasmas, el Comecoco y dos fantasmas que lo persiguen. Pero el código está diseñado porque los fantasmas se generan mediante un bucle. Bueno, pues muchas veces la propia variable del bucle pues se hace módulo 2, de forma que en muchos sitios se trata como fantasma izquierdo, fantasma derecho, o fantasma par, fantasma impar, pero pueden ser muchos, pueden ser incluso una cantidad impar de ellos, no hay problema. Simplemente cambiando esta variable se consigue lo que queramos. Otra característica, digamos que un poco más novedosa, consiste en que para definir las distintas direcciones en las que se mueve el fantasma, o sea, el fantasma y el Pac-Man también, defino aquí estas cuatro constantes, 0, 1, 2, 3, son valores más o menos arbitrarios, pero que definen, digamos, los cuatro movimientos. Es decir, que cada elemento, cada objeto, digamos, del juego, posee estos datos. Posee una coordenada X en píxeles, una coordenada Y en píxeles, como normal, y además una que indica en qué dirección se está moviendo o se desea mover. Simplemente, pues, escoger de esas cuatro direcciones. Como el Pac-Man original no tiene movimientos diagonales, pues simplemente con eso es más que suficiente. He tenido que añadir, bueno, dir simplemente, pues por evitar constantes, pues simplemente pues para reconocer que son 4 las direcciones, ¿no? No es que lo vaya a cambiar, pero más que nada pues me ayuda pues a veces a hacer módulo, la operación módulo y que pueda, digamos, hacer como una especie de rotación entre las... ¿La operación módulo la haces directamente con el operador módulo? Sí, lo hago con el operador módulo. Sé que sí, esto sí está más pintado. Si lo hubiera hecho en un 6502, esto lo haría con AND, simplemente. AND3 y andando, exactamente. Pero bueno, como el ARM tira bastante, pues me lo puedo permitir. De optimizar siempre hay tiempo. Destacar que añado aquí este código especial, esta constante que se llama sigue, que simplemente es un valor, digamos, falso, que indica que no quiero moverme a ningún lado. O sea, que no estoy pulsando ninguna de las teclas de dirección. Porque recordemos que en la arcada original, el Pac-Man, si yo no toco la palanca, sigue moviéndose en esa dirección hasta que se encuentra un muro con el que ya choque. Es decir, que no tengo que estar pulsándolo el botón de dirección para que se mueva. Se está moviendo solamente para cambiar en un momento dado la dirección. Y esto pues me dio bastantes errores hasta hace escasas horas, ¿no? Pero lo corregí con ese valor adicional. Añado entonces un nuevo struct, ¿de acuerdo?,
al que ya viene el tutorial, pues simplemente pues para cada objeto, lo he denominado sprite S, pero se aplica tanto al Pac-Man como a los fantasmas, pues tiene las dos coordenadas, X e Y, lógicamente, tiene la dirección, que es uno de estos 4 valores que indican hacia dónde, en qué sentido, en qué dirección se está moviendo el objeto, y aquí, pues para asustar un poco al personal, pues pongo un punterito, que nunca está de más. Es básicamente un puntero al buffer de objetos, que es una estructura estática que ya existía en el tutorial original y que sigue siendo estática, sigue siendo un array, como veremos ahora mismo, pero que en realidad, digamos, esos punteros simplemente me seleccionan en cuál de los elementos de ese array está almacenado el objeto concreto al que estoy haciendo referencia. Podría haber sido simplemente un índice, pero bueno, así ha salido y como funciona, pues no lo toco. A continuación, esto es idéntico a lo que teníamos en el tutorial, no se ha tocado nada. Aquí vemos el famoso buffer de objetos, ¿de acuerdo? Y fijaros que realmente mi variable, mi campo OBP, es un puntero a este tipo de datos, es decir, realmente va a ser un puntero a un elemento de este array. El resto, digamos, no cambia absolutamente nada. Contador de frames, como vemos, aquí ha desaparecido, he eliminado la lógica del juego, las coordenadas, puesto que van a ir en cada uno de los objetos del juego, los sprites, ¿no? Los fantasmas y el Pac-Man, concretamente. Bueno, tenemos evidentemente el struct del tipo juego, con las estructuras de datos que ya ven en el tutorial. Esto es totalmente básico, esto no ha cambiado nada. Añado, por supuesto, mis propias instancias de esas estructuras que he hecho. Los sprites inicialmente pues son 3, sería el Pac-Man y 2 fantasmas. Le he puesto GH por Ghosts, ¿no? Pero como veis, el array tiene una dimensión que es esta constante que se redefine arriba, entonces pueden ser 2, 3, 4, 6 o 120, como he llegado a hacer una demostración por ahí. Bueno, entonces, pues lógicamente ahora viene el tema de el mapa. Entonces he intentado ser lo más fiel posible al mapa original del arcade, así que pues defino esta simple matriz, ¿de acuerdo? Sí. ¿Eso lo has hecho a mano? Sí, mucho copiar y pegar también. Hay que porque es muy simétrico. De hecho, si esto lo miramos de lejos y visqueamos un poquito, pues incluso se llega a apreciar la forma del laberinto, ¿verdad? Un poquito, vale. Bueno, no tiene mucho misterio, simplemente comentar un detallito. Y es que hay un problema que es quizá lo que más ha dificultado el confeccionar el Pac-Man. Y es que el tamaño, digamos, de los sprites es el doble que, digamos, las celdas del mapa, puesto que los pasillos por los que puede moverse en el laberinto no están, digamos, alineados con el tamaño del sprite, sino con la mitad de este. Entonces, en mi caso, como he tenido que hacerlo muy chiquitín, los sprites son de 8 por 8 píxeles, pero el mapa, las coordenadas del mapa son de 4 por 4, porque tiene, digamos, originalmente estaba diseñado de esa precisión. Podría haberlo hecho mejor, podría haber hecho sprites más grandes, podría haber hecho un mapa más sencillo con pasillos más grandes, pero pues por poco ánimo, pues me he concentrado en el código, me he limitado a usar los mapas originales y ya está. De todas maneras, pues no deja de ser divertido. Bueno, como hemos dicho, siempre todos los objetos tienen una variable que se llama dir, que es la dirección, puede tomar 4 valores y señala pues a dónde está apuntando ese objeto, ese sprite, hacia dónde se tiene que mover. Entonces, pues para facilitar los cálculos, pues como vemos, he creado ahí unos arrays, que son constantes en realidad, que contienen cuánto se tiene que modificar la coordenada X y cuánto se tiene que modificar la coordenada Y según la dirección. Entonces, la dirección 0, el índice 0 de estos arrays significa ir a la derecha, por tanto, la coordenada X se incrementa en 1 y la Y no cambia. Siguiente valor es hacia abajo, la coordenada X no cambia y la coordenada Y se le suma 1. Siguiente es a la izquierda, pues la coordenada X se le resta 1. En principio con eso valdría. Lo que pasa es que, como he comentado antes, el mapa tiene la manía de que es el doble de fino, digamos, que los propios sprites. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que tengo que, a la hora de investigar las casillas adyacentes, porque esa es la clave del movimiento, es decir, en el laberinto yo no puedo moverme libremente, solo puedo moverme donde hay pasillo, donde hay pared o muro no puedo avanzar. Entonces, pues tengo que mirar, digamos, pues en ocasiones, según esté centrado el sprite, tengo que mirar un par de casillas, bien 2 a la derecha, bien una a la izquierda, bien una hacia arriba o bien 2 hacia abajo.
Esto de que sean a veces 1, a veces 2, es por, digamos, por el descentramiento que tiene las casillas del mapa respecto del sprite concreto, ¿no? Ya sea Pac-Man o fantasmas, que tienen el mismo tamaño. Por eso salen estos coeficientes pues, aparentemente extraños. Pero básicamente usan lo mismo, simplemente pues, para definir una dirección o decir o calcular fácilmente hacia dónde tengo que mirar, qué coordenadas del mapa tengo que mirar. Si quiero apuntar a una dirección determinada, pues uso como índice mi constante de dirección y aquí obtengo los coeficientes adecuados. O sea, más sencillo realmente de lo que pueda parecer. Entonces, pues ya el resto son cosas relativamente simples. Por ejemplo, la función posible. La función posible simplemente determina si es posible o no, si es factible moverme en una dirección determinada desde mis coordenadas actuales. Por tanto, 3 parámetros, x, y dirección, que son básicamente los mismos que se almacenan en los structs de cada objeto del juego. Y como vemos, la expresión es bastante sencilla. Básicamente se calcula el mapa para la coordenada x y la coordenada y. Fijaros que x dividido por paso, porque la x, digamos, va en píxeles, mientras que el mapa va en mini-tiles, podríamos decirlo. Así que hay que dividirlo por este factor. Y luego se le suma, ¿de acuerdo?, este desplazamiento, fx y ax, que son los dos arrays estos que he tenido que preparado aquí, para calcular, digamos, la casilla adyacente. Dependiendo, fijaros que simplemente lo sumo, no tengo que preocuparme de que si es a la derecha sumo, si es a la izquierda resto, no, simplemente con esos arrays de coeficientes, pues directamente sumo el desplazamiento con el índice correspondiente a la dirección que yo le diga y ya pues me calcula qué casillas tengo que mirar. Hago la operación AND, ¿de acuerdo? Porque en todo caso tengo que mirar 2 casillas por la diferencia de tamaño y esto devuelve 0 si la casilla está ocupada, es decir, si la casilla donde apunto tiene un muro, o 1 si la casilla pues, está libre, es pasillo y por tanto puedo avanzar en esa dirección. Bueno, luego, lectura de teclado. Comentar aquí que, bueno, de forma un poco extraña, esta función keyPoll que la acabamos de ver, la acaba de comentar Emilio en la función main típica de cualquier juego de Game Boy, pues yo la he quitado de ahí, la he comentado y la he puesto aquí, porque esta, digamos, la función donde leo las teclas. Realmente no tiene tampoco mucha importancia, se podría haber dejado allí perfectamente, pero bueno, por concentrarlo todo aquí, lo puse aquí. Esta función, como vemos, es súper sencilla. Si la tecla pulsada es a la izquierda, pues devuelve la constante, que es mover a la izquierda. Si es hacia abajo, a la izquierda, arriba, arriba. Destacamos que si ninguna de estas condiciones se ha cumplido, pues se ejecuta el último caso, el valor por defecto. Return sigue. Es decir, ese valor especial que dice que no quiero cambiar de dirección. Por tanto, el Pac-Man va a seguir moviéndose, pero en la dirección última que tenía asignada. Esta es básicamente la última instrucción que he escrito en todo el código porque el Pac-Man iba loco, no controlaba en absoluto y era por eso, porque se me olvidaba asignar este valor si no pulsaba nada. O sea, que realmente no sé cómo es que el compilador no se quejaba de que esto funcione int y a veces podía no devolver nada. Bueno, luego he diseñado 2 funciones que son parecidas pero distintas, que son las que gestionan el movimiento de estos sprites. Tenemos el movimiento del come cocos, el Pac-Man, mover come, y otra función que es relativamente similar, que es mover fant, que es mover fantasmas. Destacamos que la función mover Pac-Man, mover come, no devuelve nada, es de tipo void, mientras que la función mover fant sí devuelve un valor, porque integra la detección de colisiones. Es decir, si el fantasma al moverse se queda muy cerca del comecocos, ¡pum!, se lo come y por tanto devuelve colisión, que básicamente pues, hace la animación famosa de la muerte del Pac-Man. Como vemos, estas funciones son más bien con más comentario que otra cosa, porque realmente las líneas que tiene son muy pequeñas. Esta primera expresión que hago aquí es básicamente comprobar si las coordenadas en las que estoy son una posible intersección. Es decir, recordemos que las casillas del mapa, cada casilla del mapa incluye 4 píxeles. Por tanto, yo no puedo cambiar de dirección en cualquier punto de la pantalla, sino que tiene que ser en cada una de esas pasos de 4 píxeles. Por eso hago la operación módulo paso, que básicamente es módulo 4, es decir, que me quedo con el resto de bits por 4, de 0 a 3. Si es 1, 2, 3, estoy a mitad entre casillas del mapa y por tanto tengo que seguir en ese movimiento. Si estoy
eso da módulo 0, estoy perfectamente centrado con una casilla, es posible, no necesariamente siempre, pero es posible que pueda moverme a otra dirección porque hay un cruce y por tanto se ejecutaría la otra parte del if. Si esto, digamos, da true, es decir, que alguna de estas coordenadas no está perfectamente centrada en el mapa, significa que estoy, digamos, entre casillas del mapa y por tanto debo seguir simple y llanamente moviéndome en la dirección actual, que es pack.dir. Recordemos que pack, el objeto que era el pacman, tenía pack.x, pack.y y pack.dir. Por tanto, no modificamos nada. Es decir, en la dirección que tuviéramos antes, tiramos para adelante y ya está. En caso contrario, significa que estamos en una posible intersección. Entonces es cuando hay que fijarse si estoy pulsando una tecla, porque deseo cambiar de dirección, y, por supuesto, ver si es posible. Porque, evidentemente, si estoy en medio de un pasillo y le doy mover para arriba y hacia arriba lo que tengo es un muro, pues por más que lo intente, no voy a poder atravesar ese muro, ¿vale? Entonces, como vemos, llamo aquí justamente a la función dirección, la que había definido antes, que es simplemente si se pulsa tal tecla, devuelve tal, si se pulsa tal tecla, devuelve tal. Por tanto, me devuelve una variable PM que va a ser la dirección deseada del pacman. Pero ojo, no puedo asignar aquí directamente pack.dir porque el movimiento podría ser ilegal, podría ser imposible por tener un muro. Fijaros aquí, esto también muy importante, si la dirección deseada es la dirección nula, es decir, que no quiero cambiar de dirección, pues fijaros que esta variable se le asigna la dirección actual. En definitiva, no cambia. Esto también ha sido la corrección del último error de estado. Y aquí entra en juego la otra función que hemos expresado, es aquella que hacía el AND con las coordenadas del mapa. La función posible. O sea que esto prácticamente se lee como lenguaje natural. Si es posible que el pacman en las coordenadas X e Y se mueva en la dirección PM, es decir, la dirección de las teclas que he pulsado, si esto es posible, si la casilla está libre, si es practicable, pues entonces, ¿qué hago? Pues que la dirección actual será la sugerida. Recordemos, PM, la dirección deseada, packdir, la dirección actual. Actualizo, por tanto, la dirección. Fijaros que realmente no hace nada más ahora, es decir, ya he establecido la dirección, pues cuando toque la función de actualizar los sprites en pantalla, pues ya se tendrá en cuenta. Pero de momento, con cambiar la dirección del pacman, la dirección deseada del pacman, pues ya estoy listo. Fijaros que en todo caso, si el movimiento de la dirección actual es posible, bueno, pues se ejecuta ese movimiento. Esto fijaros que es básicamente lo mismo que había puesto al principio. Entonces aquí me he planteado un poquito que a lo mejor eso podría ir fuera del if, etcétera, etcétera. Pero bueno, así en principio funciona, así que no nos vamos a complicar mucho la existencia. Llegamos a la función mover fantasma, que es un poquito más compleja, pero no deja de ser parecida. Debemos destacar que no he implementado, como es lógico, ninguna de las inteligencias artificiales de los fantasmas del arcade del Pac-Man, que están más que estudiadas. Hay por ahí un montón de vídeos en YouTube que las estudian al dedillo, pero aquí lo he hecho de forma muy sencilla. Es decir, básicamente los fantasmas van a moverse de forma aleatoria. Cuando encuentran una encrucijada, un número aleatorio, simplemente, que para eso utilizo la librería stdlib, decide cuál va a ser su nueva dirección. Sí destaco una cosa en la que he querido ser muy fiel a la arcade original, y es que el fantasma, salvo que cambie de modo, que no es el caso de este juego, no puede hacer un giro de 180 grados. El Pac-Man sí puede, si le damos la tecla adecuada, pero el fantasma no puede hacer un giro de 180 grados. Por tanto, esto tiene una explicación ahora en lo que vamos a ver a continuación. Como vemos, en general, cuando trabaje con los fantasmas, nos vamos a encontrar este bucle, casi siempre exactamente igual, que cuenta en tanto en cuanto nos diga la constante fans, que, como ya hemos dicho, puedo ajustar al valor que yo quiera. Entonces aquí tenemos una expresión un poco parecida a la anterior, es decir, en este caso negada, es decir, si no estoy entre casillas, es decir, si estoy centrado perfectamente en la casilla, pues entonces hago las siguientes cosas. Primero calculo aquí cuál es la dirección opuesta a la actual. Básicamente, la dirección actual más la mitad del total de la dirección, es decir, más 2, porque dirs vale 4, módulo 4. Es decir, dar la vuelta, porque al sumarle 2, pues podría darse, digamos, exceder del número de valores que puede tomar la dirección. Quiere decir que si la dirección, como dice aquí, ponía ahí, a ver, aquí, ahí.
Si es 0, que es a la derecha, le sumo 2, se convierte en la izquierda, giro de 180 grados. Si es 1, que es hacia abajo, se convierte en 3 al sumarle 2, que es hacia arriba. Sumarle 2 es siempre 180 grados. Ese hemos dicho que iba a ser el movimiento, en principio, prohibido para los fantasmas. Por eso toma nota de él, pues porque será una de las causas de rechazo. También establezco aquí un límite, que es dirs más 1, 5, es decir, que este bucle que vamos a ver a continuación, como máximo dará 5 iteraciones, puesto que de lo contrario hay una situación que podría dar un bucle infinito y no queremos que eso ocurra. Bueno, pues vamos al lío. Lo mismo que en la función anterior teníamos una variable PM que leía el teclado básicamente y determinaba en qué dirección queríamos mover nuestro Pacman. En el caso de los fantasmas se calcula aleatoriamente. Función rand, módulo dirs, es decir, este número aleatorio 0, 1, 2, 3. Simple y llanamente. Sí, dígame usted. El RAM, yo este lo he programado mucho, pero el RAM recuerdo que había que inicializarlo con una semilla. Bien, sí, tienes toda la razón. Teóricamente existe una biblioteca que se llama time y luego hace la función ese runtime null, que no la he hecho por vaguería básicamente. Entonces cabe pensar que cada vez que ejecute el código, los movimientos de los fantasmas van a ser exactamente los mismos, porque no estoy inicializando la semilla como tú has dicho. Claro, eso sí, eso es cierto. Ese contador de Zix Ujú. lo va utilizando como variable aleatoria. Claro. Sí, normalmente la forma segura de hacer esto es poniendo al principio del programa en C ese runtime null, con lo cual lee el tick del sistema. Pero aquí no tenemos eso. Ah, pues entonces. Ajá, claro. Una pantalla de inicio de press start. Sí. Usar ese cuando presa start como forma de... Buena idea. Pero bueno, como tampoco estoy buscando una aleatoriedad criptográfica, pues me apaño, ¿no? Calculo el número aleatorio, en principio, más o menos pseudo aleatorio realmente. Y quiero que fijéis este bucle, porque este bucle, digamos, es el que me garantiza que ese giro aleatorio no es ilegal, en el sentido de que si apunta a una dirección, quiero apuntar a una dirección donde realmente hay muro, pues evidentemente no tiene sentido que el fantasma tire para allá. Y además hemos añadido esa restricción extra, que es que el fantasma no puede hacer un giro de 180 grados. Por tanto, si la dirección propuesta por el número aleatorio es la opuesta a la actual, la que justamente había calculado en esta variable opu, de opuesta, pues también lo tiene que rechazar. Tenemos, por tanto, que el bucle es que mientras no sea posible irse a las coordenadas deseadas, es decir, si el número aleatorio me da una dirección que apunta a un muro, pues no puedo tirar por ahí. Por tanto, ese bucle se ejecuta y lo que hago es incrementar el valor y hacer el módulo. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente avanzo, giro 90 grados, la flecha, por así decirlo, que señala, la brújula que señala a la nueva dirección del fantasma. ¿En qué condiciones se ejecuta este bucle? Pues si no es posible ese giro o si el giro deseado apunta a la dirección opuesta o si he alcanzado, digamos, el límite de iteraciones de este bucle, porque ocurre una cosa. Por no complicar mucho el asunto, el laberinto que he implementado aquí, los clásicos pasillos que tenía el Pacman, que iba de un lado para otro, que entraba por la derecha, salía por la izquierda y viceversa, pues lo he puesto, digamos, ciegos, es decir, están totalmente tapiados, no se puede pasar de un lado a otro. Es un callejón sin salida. Si, como está implementado esto, el fantasma entra en ese callejón sin salida, el programa se colgaría, porque al llegar al extremo, una tiene muro, otra tiene muro, otra tiene muro, y otra es la dirección opuesta, por tanto, todas las rechaza. Entonces estaría constantemente haciendo 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, y todas ellas rechazadas. Por tanto, implemento ese límite en el contador. Por tanto, para evitar, digamos, este cuelgue, si ha salido de este bucle por esta condición, por tanto, si not lim, es decir, si límite es igual a 0, que a mí me gusta poner las cosas así de raras, pues entonces voy a saltarme la norma excepcionalmente y en ese caso exclusivo, que sería el callejón sin salida, voy a permitir que el fantasma haga el giro de 180 grados, porque si no, esto es que se queda colgado ahí. No es que el fantasma deje de moverse, es que el programa entero se vendría abajo. Y poco más. Como vemos, si ha pasado todas estas pruebas, ya sabemos que DD es una dirección válida para el fantasma. Por tanto, la nueva dirección del fantasma será DD, de forma similar a como lo hacíamos antes para el Pacman, ¿no? Que hacíamos que pac.dir es igual a PM, pues GH con el índice adecuado .dir es ADD. Actualizamos la dirección, actualizamos las coordenadas del fantasma y la única novedad es el control de colisiones, que como vemos es bastante sencillo.
Lo único que hago es, siguiendo la norma del arcade original, es redondear las coordenadas en píxeles del fantasma, de cada fantasma que estoy estudiando. La redondeo a la celda del mapa correspondiente y si coincide con la celda actual que se redondea para el Pac-Man, pues significa que está tan cerca que lo ha pillado. Entonces, eso es lo que detecta la colisión, que esta parte del código no hace nada más, se limita a detectarla y a devolver, como vemos, el valor 1, es decir, que ha detectado colisión, si, bueno, como vemos, la coordenada más cerca, que es un pequeño desplazamiento, en este caso 2, pues partido 4, redondear, digamos, no truncar, sino redondear, digamos, la casilla más cercana, por izquierda o por derecha. Si eso es igual al mismo redondeo del Pac-Man, pues entonces no tiene nada más, si es que es así de sencillo. Lo hace para la coordenada X y la coordenada Y. Si el fantasma que estoy estudiando en ese momento, recordemos que todo esto está dentro de un bucle, el bucle I para cada uno de los fantasmas, que insisto, inicialmente eran 2, pero que cambiando la constante fans pueden ser los que yo quiera. En cuanto detecta uno que ha tocado al Pac-Man o que se ha acercado mucho, pues entonces devuelve 1 y por tanto veremos que el resto del código, el que actualiza el estado del juego, detecta esa colisión y por tanto pues considera que el Pac-Man ha perdido la vida. Dígame usted. A lo mejor estaría guay, que ya que lo tienes así, o bien que tienes que elegirlo al principio en dificultad fácil, medio difícil, o que se vaya incrementando el número de fantasmas conforme vaya ganando. Pues está bien, está bien. Claro, el problema es que la primera cuestión todavía es que no tengo muy claro cómo hacer la entrada y salida, o sea, una interfaz adecuado para una Game Boy, ¿no? Es decir, claro, aquí no puedo hacer evidentemente un scanf ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, será más bien un menú con mover para arriba, para abajo y seleccionar lo que yo quiera, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, es que lo he hecho así, insisto, es una prueba de concepto, evidentemente, no habría ningún problema en hacer esto, ¿no? Bueno, como vemos, si ha pasado esto y no se ha ejecutado el return 1, devuelve 0, que significa que el fantasma se ha movido sin colisión ninguna. No se ha acercado al Pac-Man, por tanto, está a salvo. La función partida simplemente lo que hace es inicializar los datos propios del juego, ¿de acuerdo? Hay una función que inicializar juego, que es, digamos, la estándar del tutorial, pero yo he añadido esta otra que se limita a inicializar los datos propios de mis objetos, de mis sprites. Básicamente las coordenadas oportunas del Pac-Man, le he puesto estas porque coincidan con el sitio donde aparecía el arcade original. La dirección original también es hacia la izquierda, bueno, pues ya está, hay que poner una, pues se pone esa. Y como vemos, para todos los fantasmas que haya, de nuevo el bucle típico, bueno, pues se generan unas coordenadas, fijaros que todas ellas en la misma altura, en la misma coordenada vertical, pero la coordenada horizontal vemos que oscila, es decir, va a un lado y a otro. Como vemos, pongo I módulo 2, si el número de fantasmas es 2, como estaba originalmente previsto, pues habrá un fantasma a la izquierda y otro a la derecha. Si hay muchos fantasmas, aparecerá la mitad en el lado izquierdo y la mitad en el lado derecho. Lo he puesto esto pues simplemente por generalizar, por simplificar. Evidentemente se podría haber hecho 20.000 cosas más sofisticadas. La dirección lo mismo. Fijaros que esta expresión tan engorrosa realmente es básicamente izquierda o derecha, según el fantasma sea par o impar, pues será hacia un lado o hacia otro. Par hacia la derecha, si no recuerdo mal, e impar hacia la izquierda. Sí, para la derecha e impar a la izquierda. Función palmatoria, con este nombre tan jocoso. Bueno, pues básicamente esta es la función que genera la famosa animación, que esto todavía no me ha salido 100% bien, pero bueno, la famosa animación de cuando el Pac-Man muere. Es decir, básicamente muestra una sucesión de sprites que tiene específicos, donde se ve que se va abriendo, ¿no? y acaba reventando el asunto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Bueno, pues aquí un buclecillo que llama 60 veces a esta función, la recordaréis de haberla visto en la función main, puesto que es la función que sincroniza cada refresco de la pantalla, ¿no? Entonces, pues como medida para hacer un retardo, pues como son 60 fotogramas por segundo más o menos, pues 60 iteraciones de esta llamada, pues básicamente me espera un segundo. Cuando el Pac-Man era cazado, la pantalla se quedaba parada un segundo como para darle más dramatismo al asunto, ¿no? Pues eso lo implemento tal cual. A mí me hubiera gustado hacerlo 100% como se veía en la arcade, es decir, que una vez después de esa pausa, los fantasmas desaparecían de la pantalla y se veía la animación del Pac-Man morir.
pero como no lo tenía 100% claro, he intentado, digamos, como quitarle prioridad a los fantasmas para que aparezcan por detrás, pero no me ha salido esto 100% claro. Pero bueno, es lo de menos. Es lo que intento hacer, digamos, con esta llamada a la función ObjStr, que la tenemos en el tutorial, ¿de acuerdo? Esto no es nada nuevo, y en el que simplemente lo único que he cambiado es que le he asignado, esto no tenía muy claro si iba a funcionar o no, pero le asigno al Pacman la prioridad -1. Yo no tenía muy claro si esto iba a funcionar o no. Igual es la causa del problema, a lo mejor por eso no me está funcionando. No debe funcionar. Pues entonces ya creo que me van encajando las cosas. Tiene que ser... Vale, va. Un número entero que dice en qué orden se pintan las cosas. Bueno, vale. Sería cuestión entonces de cambiar esos ojos, poner 0 y ponerle uno más a todas las demás prioridades que así. Para que... Un número más grande por encima de la pantalla. Un número grande que es por encima o por debajo. Por encima. O sea, es el orden en que se pinta. Se pintan los ceros, se pintan Sí. los 1 encima, se pintan Ajá. los 2 encima, se pintan Claro, los claro, dos exactamente. Entonces, El primero tiene que ser cero. No tiene que ser 0. ajá, claro, entonces sí. Entonces, claro, los fantasmas, como quería pasarlo al fondo, básicamente ponerle el valor más bajo posible, que sería 0, no -1. Vale, vale. Comprendo. Bueno, esto para la versión 2.0. Bueno, y entonces, hecho eso, pues básicamente hago la animación del Pacman, un bucle para los 5 fotogramas que posee, simplemente, pues, y esto es básicamente el código típico de este tipo de cosas. Selecciono aquí las coordenadas, en este caso, pues son las coordenadas actuales, este más 56 más 16 es para centrar los píxeles que almaceno en mi objeto con los píxeles de la pantalla, puesto que el mapa y por tanto el laberinto no ocupa toda la pantalla, al ser una máquina vertical, pues aquí sobra mucho espacio desaprovechado, por eso tengo que hacer esas correcciones. Y bueno, pues básicamente genero aquí estos atributos 2, que básicamente escoger del mapa de sprites el frame deseado. Fijaros que utilizo la variable j. Un pequeño aporte. Dime. No me quería meter porque es Sí. un tutorial sencillo, pero la GBA soporta rotación de sprite en hardware. Me lo temía. De hecho, el Pacman, digamos, como tiene las 4 posibilidades, puede puntar para arriba, para abajo, para izquierda, para la derecha, realmente solo he definido 2, uno para la derecha y otro para abajo. Y entonces mediante el flip, que sí lo vimos, es como le hago los 4, ¿no? Pero efectivamente he pensado que eso seguro que tenía que haber alguna forma de directamente hacer la rotación. En Mega CD y 32X sí. Ujú. Bueno. Pero eso ya era mucho dinero. Vale. Bueno, esto, digamos, esto es una fórmula típica, pues para, similar a la que pusimos en el tutorial, simplemente para desconectar las posibles inversiones. Porque recordemos, el Pacman puede estar invertido horizontal o verticalmente, según la dirección en la que apunte. Entonces, para la animación, posición estándar. Y bueno, pues ya está la función típica, que transfiere los datos y actualiza la pantalla pertinentemente. Nuevamente un buclecillo de retardo, es decir, entre fotograma y fotograma, espero a su vez 12 fotogramas, pues para que se haga la cadencia adecuada. Son pocos fotogramas, entonces tengo que hacerlo pausadamente, pues para que no sea excesivamente breve. Otro pequeño apunte. Sí. También puede, en todas estas consolas funciona el poner el sprite fuera de pantalla. Sí, claro. Es cierto. Sí, es verdad. De hecho, nos pasaba accidentalmente con los juegos de Mega Drive, lo que hacíamos, ¿no? Que nos tirábamos y desaparecía un ratillo y ya luego, cuando daba la vuelta al contador, pues aparecía de nuevo. Bueno, pues eso, después de terminar la animación, espera un segundo y ya pues restablece, digamos, la prioridad adecuada, que esto ya sabemos que está un poco mal, ¿no? Normalmente el Pacman tiene la prioridad fans, es decir, 2, quiero decir, si son 2 fantasmas, pues serían 0 y 1 los fantasmas y 2 el Pacman, porque en general mi deseo era que apareciera por debajo. Por debajo, sí. Porque si el Pacman lo toca, se pone como por encima, ¿no? Que por lo menos como recuerdo que se veía en la arcade, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo de menos. Y ahora llega, pues, funciones que son, como dice, del tutorial. Esto no he cambiado, digamos, un ápice. Se inicializa, bueno, pues el buffer de objetos, se inicializa este famoso contador que me tenía un poco loco, por el que hice aquellos comentarios tan vehementes en el código, y el contador de fotogramas, que, como hemos visto, pues una pieza clave, porque además veremos que al actualizar los sprites, también, digamos, hay una animación. Es decir, cada objeto es a su vez una colección de 5 frames, que van ciclando constantemente. Por tanto, se hace como en el tutorial, pues, el game frame módulo 5, pues para que vaya dando esa animación.
Como vemos, a este init game, que era el de fábrica, básicamente, bueno, el de fábrica añadía, creo que aquí, el inicializar las coordenadas X e Y del juego, pues yo llamo a la función partida, que se encarga de hacer toda la inicialización de mis datos propios del juego, ya por independencia de las cosas propias del sistema. Carga al fondo, no hay ni tocarla, esto básicamente pues le da otra imagen con el laberinto y se acabó. Cargar sprites, pues bueno, aquí tenemos comentarios de esto obviamente, porque en ese instante no comprendía esta variable que he comentado antes, pero ya digamos no hay mucho problema. Empezamos exactamente igual, esto no lo toco, y básicamente lo que hago antes, el tutorial original llamaba a la función offsetAttr, pasándole aquí como primer parámetro la dirección de nuestro buffer de objetos en el índice que sale, digamos, de esta liante dirección, o sea, de este liante variable, que realmente no está el liante, simplemente es el primer objeto disponible en el array. Por tanto, una vez que se escribe en ese objeto, la variable se incrementa, post-incremento, y la próxima vez que se escriba esa misma expresión, lo hará en el siguiente elemento del array. Una forma muy lógica de hacer las cosas. En mi caso, en vez de poner todo este chorizaco aquí como primer parámetro de esta función, lo que hago es, esto es una dirección, lo guardo en esta variable que recordemos, OBP es de puntero al objeto, y directamente se lo paso tal cual. Por eso el ampersand está aquí y no aquí. Resto exactamente igual. Podemos destacar que, por no complicarme la vida, pues el tutorial estaba puesto a sprite de 32 por 32, pero yo no estoy utilizando tanto. Es decir, lo he diseñado a 32 por 32, pero estoy desaprovechando el resto, porque solamente uso 8 por 8. Esto también implica que a la hora de voltear el Pacman tenía un problema, y es que al voltearlo se me iba totalmente de sitio. Entonces hay una corrección en las coordenadas cuando se hay un volteo, que tampoco es muy complicado de implementar, pero tenía que estar atento. Y bueno, las paletas, la prioridad, básicamente, pues lo mismo que habíamos visto antes. Como vemos, esto se supone que el Pacman le da la prioridad más alta, por tanto es lo primero que se pinta en pantalla y lo que supuestamente aparecería al fondo. Y a continuación, bueno, pues el consabido bucle para todos y cada uno de los fantasmas, pues hago 3/4 de lo mismo. Lo bueno de esta variable, que en su día no entendía, pues es que automáticamente me pone cada cosa en su sitio. El primer elemento del array será el Pacman, segundo será el primer fantasma, tercero será el segundo fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Y hago, como vemos, exactamente la misma instrucción que aquí. Eso es lo bueno que tiene este invento. El offsetAttr, en este caso, esto es un array, porque los fantasmas van en un array, son varios, y le asocio pues las mismas movidas. Fijaros que la prioridad depende del valor de i, de forma que cada fantasma tiene una prioridad distinta. En fin, por ponerlo de alguna manera. Este estamos comando, esto son notas que hice pues, para preparar algunas expresiones. Y aquí tenemos la función updateSprites, función que ya existía en el tutorial original, pero que lógicamente he tenido que adaptar a las características mías. Bueno, entonces llegamos ahora a las cosas feas. Las cosas feas es que es una cosa que a mí me encanta del C, porque alguien por ahí decía que mi estilo de C es lamentable y tal. Yo me defendía diciendo que es que yo no sé programar en C, yo es que programo en Pascal con sintaxis de C. Entonces he dicho, venga, vamos a echarle aquí narices y vamos a hacer las cosas como se debe. Entonces, el operador ternario del C a mí me encanta. Yo sé que es muy críptico, sé que es muy feo, pero a mí me encanta. Entonces, son el tipo de cosas que a mí me gustan. Exactamente, perfecto. Pues ya está. Entonces, esto lo uso aquí a tutiplén. Por ejemplo, como dijimos, la posición del Pacman, debido a que el sprite es mucho más pequeño de lo que realmente dispone, al hacer la inversión en horizontal o vertical, me cambia de ubicación. Por tanto, tengo que corregir necesariamente las coordenadas. Y efectivamente eso es lo que hago. Básicamente, coordenada del Pacman más 56 por la base de la pantalla, menos, fijaros, si la dirección del Pacman es hacia la izquierda, es decir, que habrá tenido que hacer la inversión horizontal, le resto 24. Y si no, no le resto nada. De esa manera corrijo la diferencia entre el sprite de 32 píxeles que tiene la GBA respecto del sprite de 8 píxeles que yo había diseñado. Lo mismo para la coordenada Y, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente es establecer las coordenadas del Pacman, sin problema. El atributo 2, que básicamente se construye con, ¿esto qué es? Ah, sí, la animación concreta, es decir, de toda la hoja de sprite, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál selecciono? Pues básicamente depende, así. Como hemos dicho, en mi hoja de sprites, que no la tengo aquí,
básicamente tengo una línea con la animación del Pac-Man cuando se mueve en sentido horizontal y otra cuando se mueve en sentido vertical. Tendré que ser las 4 direcciones, pero como uso la inversión, pues con esas dos me bastan. Incluso, como dijo Emilio, pues si hubiera usado rotación, pues me habría ahorrado totalmente el tema. En cualquier caso, esto selecciona, digamos, según la dirección, de nuevo, el operador ternario que tanto me gusta. Como vemos, si esto es acción operacional, es decir, si es un número impar, pues entonces que es un movimiento vertical y si no, horizontal. Por tanto, pues le sumo 5 o 0, recordemos que era de 5 por 5 sprites, la hoja de sprites, si mal no recuerdo, multiplico por 16, que es los bytes que ocupa cada una, en fin. Esto es básicamente lo de siempre, pero cambiando la expresión que corresponda. Y entonces, para hacer la inversión, caso necesario, propiamente dicha, lo que hago es, primero, en Ator 1, apago los 2 bits pertinentes, el de la inversión horizontal y la inversión vertical, y esto seguido, con la operación OR, activo uno, el horizontal o el vertical, según me diga que el movimiento sea hacia la izquierda, que es el que obliga a la inversión horizontal, o hacia arriba, que sería la inversión vertical. Bueno, esto digamos para el Pac-Man. Para los fantasmas es más sencillo, porque en realidad no distingo para nada el sprite en función de la orientación. En teoría, si somos quisquillosos, la máquina original movía un poco los ojillos. Es decir, los ojillos miraban para arriba, o para la izquierda, o para abajo, o para la derecha, según se estuviera moviendo. Aunque el Pac-Man no cambiara de orientación, o sea, el fantasma no cambiara de orientación, pero los ojillos sí. Yo no me quería complicar con eso. Entonces lo que he hecho ha sido los ojillos, como parte de la animación, lo he puesto totalmente visco, o sea, moviéndose ahí a lo loco, o sea, una cosa demencial, ¿no? Afortunadamente, como en pequeño no se nota mucho, pero efectivamente lo hago. Entonces los fantasmas, de nuevo, el consabido bucle para todo y cada uno de ellos, la posición con sus correspondientes offsets, ¿no? En este caso no hace falta correcciones por inversión, porque no se hacen inversiones nunca, el sprite permanece siempre en la misma postura. Y en el Ator 2, pues especifico el frame correspondiente, ¿de acuerdo? Pues según las características que hemos dicho anteriormente. A destacar que se tiene en cuenta la variable i, es decir, el número de fantasmas, par o impar, porque básicamente tengo 2 tipos de sprite de fantasma. Cambia un poquito la parte de abajo y cambia el color, por darle un poquito de variedad. Insisto que esto estaba pensado para 2 fantasmas, ¿de acuerdo? Así que lo demás simplemente pues, por automatizar esa configuración. Y bueno, la función que copia los datos a la memoria pertinente, así que pues nada. El update game, que es el motor del juego propiamente dicho, bueno, pues esto es, digamos, lo que tiene que hacer cada uno a su manera. En mi caso, como vemos, es muy sencillo. ¿Qué es lo que tiene que hacer sistemáticamente? Porque esta función se llama desde la función main, desde el bucle infinito, una y otra y otra y otra vez. Pues mueve el comecocos, mueve el Pac-Man en la dirección que ya esté, o si hemos pulsado la tecla pertinente, pues cambiando la dirección pertinente, y acto seguido llama a la función de mover fantasma, que mueve todos los fantasmas. Pero como vemos, la función mover fant devuelve un valor, así que yo directamente la meto dentro de un if. En tanto en cuanto la función mover fantasma devuelva 0, significa que no ha habido colisión ninguna. Por tanto, ese if no se cumple y ya la función update juego termina. Pero si la función devuelve 1, es que ha habido colisión. El fantasma se ha comido, uno de los fantasmas se ha comido al Pac-Man. Por tanto, llamamos a la función palmatoria, que hace la animación pertinente, y a la función partida, es decir, reiniciamos las posiciones, digamos, como empezando una nueva vida. Lo hago así un poco lo bestia, como básicamente reiniciar el juego, salvo la estructura y la inicialización del hardware, que no procede en este caso. Simplemente eso es lo que hago. Ya el resto, si no recuerdo mal, es básicamente lo mismo. Inicializar display y la función main con todas las historias normales, initGame, que es la del tutorial, con el pequeño cambio que hemos dicho, que llamaba la función partida, que es el resto de la inicialización. Cargo fondo, cargo sprites, inicializo display. Hago un segundo de retardo antes de empezar, pues para que no sea la cosa muy precipitada, por el método habitual, y en el bucle infinito. Un detallito, vemos que llamo 2 veces a la función que sincroniza con el movimiento, con el refresco de la pantalla. Y es porque originalmente esto iba demasiado deprisa, a mi gusto. Entonces se movía muy deprisa, entonces en vez de 60 fotogramas por segundo, que sean 30, que para el Pac-Man va que arde, y más a la resolución que lo estoy mostrando, que es la mitad de la máquina arcade original, así que pues con eso pues va que arde y la velocidad pues más jugable y más razonable. Un método un poco bestia de controlar la velocidad, pero bueno, ya está.
para hacerlo en una semana, pues ya está. Me parece la mejor forma de hacerlo, sinceramente. Resto exactamente igual, la única cosa es que la función keyPoll que llamábamos aquí, la comento porque ya la llamo en la función que es el teclado. Da igual, podría haberla dejado de aquí y no ponerla arriba. Yo pienso que haría exactamente lo mismo, porque se llama sistemáticamente cada vez que hago el update game, o sea que básicamente es retrasar unos microsegundos la ejecución. Update game, aquí spray, plan. Y se acabó. Así que pues nada, pues le cedo aquí el micro al compañero. Nada. Gracias a vosotros, que aquí estamos aprendiendo mucho. Sí, vamos a verlo. Podemos... Vamos a ver el jueguecito, que lo tengo aquí cargado. Y he instalado el emulador. Voy a Advance y era AA tal. Y lo ponemos. Aquí vemos el jueguecillo, efectivamente. Y me ha comido ya. Efectivamente. Se ve un poco mal, pero veo que funciona. La verdad que se ve de puta madre. Que me pilla. Ah, no. ¡Oh! A ver, ¡Ahí ha fallado! No, cuidado. En el original puede pasar. Sí. Por el redondeo que se hace las coordenadas, es imposible que cruce el fantasma y el pan. Ahí ya me han pillado. Puede pasar. Oye, a mí, En ese aspecto, yo desde luego, y lo mejor es que, ahora vamos a poner la cámara para que lo veáis, y es verlo en una Game Boy, en este caso una Game Boy Micro, que era la última versión de la Game Boy Advance que sacaron, creo que era eso. Y la hemos estado probando y la verdad que se ve espectacular, ¿eh? Se ve espectacular. Voy a poner la cámara, ¿vale? Para que lo veáis. Que no he puesto en la cámara. Y si le quito esto, pues mejor. Eso es lo mejor que hay. ¿Vale? ¿Nos veis, chicos? Sí, ¿no? Esto se entiende aquí, ¿no? Se ve, sí, se ve perfectamente. Vale. Ahí lo veis, el jueguecillo se ve de puta madre. ¿Vale? La verdad es que está súper curioso. Yo desde luego estoy maravillado con lo que ha hecho Carlos. En una semana, ¿eh? En una semana. Que no ha tocado más de Game Boy. El ratico libre. Yo estoy maravillado. Yo me he equivocado. Te tenía que haberte llamado para la Jam. No, la verdad es que oye, está espectacular. Toma yo. Y la verdad es que a mí me ha encantado. No sé ahora mismo si tenemos alguna cosilla más para el taller. Lo que comentaba... lo que comentaba Juanjo, lo que preguntabas tú de que cómo podíamos hacerlo para tener tiles de colisión. Lo he estado pensando. Sí. Una posible forma es crearse, con el programa que sea, dos mapas de tiles, o sea, tener de alguna forma diferenciados los de colisión y los de no, de forma que cargamos primero uno y luego otro y nos quedamos con el número de posición en el que empiezan ya los de colisión, o al revés. Entonces luego mirar, si el tile en el que estamos es menor que tal, pues ya sabemos que es de un tipo, y si es mayor que ese número, pues de otro tipo. Yo investigaría por ahí. Una idea es, ya que tenemos el que expliqué, ¿no? El tiler, el tiler. Una idea es que ese, como al final lo que te está generando es un mapa con índices, es tener un índice de vacío y luego rellenas con otro índice el que corresponda a lleno y ya tienes tu mapa. También otra forma. Entonces, con el propio tiles, pues puedes más o menos preparar eso. Entonces, es una opción. No sé si os parece interesante eso. ¿Vale? Entiendo que sí. Pero bueno. Nada, porque tienes que darle al botón y todas esas cosas. ¿Vale, chicos? Una cosita que quería comentar, ¿vale? Lo primero es que la sesión de YouTube de Game Boy lo que he hecho es juntar las dos, por eso todavía no la he publicado. Voy a juntar las dos sesiones, esta y una en el mismo vídeo. La siguiente sesión debería ser el 11 de diciembre, pero que me acabo de acordar de que el 11 de diciembre aterrizo aquí en Almería a la 1:00 de la tarde, porque estoy en Madrid otra vez. Entonces, lo vamos a pasar, que lo está hablando con Emilio, que sería la primera de SDL, el 15 de diciembre. Sería 15 de diciembre sesión 1, 18 de diciembre sábado sesión 2 y la última sesión 20 de diciembre lunes, que la daría aquí el compañero Juanjo de Pico 8. Lo vamos a poner a las 6:30, va a ser un poquito antes. Que te quería hablar sobre eso, a ver si podremos pasarla mejor el martes en vez del lunes.
del lunes 20. ¿Cuándo, perdona? Que en vez de decir el lunes 20, si podemos cambiar el martes 21. ¿Martes 21? Sí, no hay problema. Sí. Porque me viene mucho mejor el martes que el lunes. Vale, pues martes, no hay problema. Venga, pues yo preparo las fechas. Entonces decimos 15, SDL1, 18, SDL2 y el 21, martes, pico 8. Venga, perfecto. Y ya veremos si hay uno de 6502 que estoy por ahí rumiando. ¿Vale, chicos? Pues oye, hoy vamos a terminar un poquito antes, ¿vale? Por si os vamos a estar por aquí, si tenéis alguna duda de cositas que estéis haciendo, pues lo podéis comentar por aquí por Discord. Y cualquier cosita, pues ya sabéis, por Discord, por correo, por lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, pues chicos, si no hay nada más, lo dicho, muchas gracias por venir y vamos hablando para las siguientes sesiones. Y recordad, descargaos el Guaguas and Dinosaur, qué juegazo el Guaguas and Dinosaur.